Gracias. Ahora sí. Ahora sí, váyate. Así decía un sobrino, yo creo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a continuar. Yo les decía que en diciembre, solo interrumpimos la semana pasada, vamos a hablar de algunas actitudes o disposición de nuestro corazón y entendimiento. Eso es una actitud. Es una disposición que nace, una intención que nace en mi mente y en mi corazón, y que al estar en mi mente, en mi corazón, luego se puede dirigir a un comportamiento. Entonces, una actitud no es una conducta. Una actitud es lo que está primero adentro, y luego, una vez que la actitud está internalizada, nosotros estamos llamados a aplicarla en nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios está llena de actitudes que deben caracterizar al ser humano en general, porque recuerden que dice Génesis que Dios hizo al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Y está hablando no de una imagen física o una semejanza corporal, sino que está hablando de una semejanza moral, una semejanza personal, de personalidad, de persona y de capacidad para hacer lo bueno. Entonces, a partir de esto es que el ser humano está llamado a desarrollar buenas actitudes, porque hay buenas actitudes y malas actitudes. Y depende de lo que hay en mi corazón, eso es lo que va a haber en mi comportamiento. Entonces, por eso nosotros, al llegar al fin de año, más que solo pensar en hacer un recorrido hacia atrás, porque somos buenos para hacer recorridos hacia atrás y recordar lo que vivimos. Y fíjense que nosotros tenemos, digo nosotros para meternos a todos en él, para no hablar solo de mí y hablar mal de mí, pero no, nosotros, los seres humanos, podemos tener esa capacidad de visitar el pasado y visitar las partes malas del pasado. Y ver lo malo que nos pasó, y lo que nos hizo falta, y lo que no obtuvimos, y lo que sufrimos, y lo que nos lastimaron. Y nos cuesta a veces enfocarnos en aquello bueno. Pero más que un llamado a revisitar el pasado, es un llamado a plantarnos en el presente y desafiarnos a qué actitudes yo voy a cultivar o debo cultivar hoy y mañana. No solo pensando, porque hay quienes me dicen, es que para mí ha sido en el pasado tan difícil ser así. No importa que haya sido difícil atrás ser así. Es el hoy y el hoy en el Señor. Vamos a ver entonces, la primera que vimos, si se acuerdan, hace 2 semanas hablamos de un corazón agradecido, de la gratitud como una actitud a desarrollar. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la mansedumbre y humildad. Y aunque son dos, realmente están relacionadas. Y nosotros lo vamos a ver teniendo a Jesús como nuestro modelo. Entonces nosotros podemos pensar hoy y decir, hay que aprender de Jesús a ser manso y humilde. Y vamos a ver de manera sencilla qué nos dice la palabra del Señor con estas 2 palabras y cómo lo podemos aplicar como actitudes que nosotros debemos poner atención para desarrollar en nuestra vida. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo 11, 28 al 30. Siempre procuramos poner las citas completas en la pantalla, pero yo les animo a que siempre tengan su Biblia de papel, su Biblia electrónica, pero que siempre tengan su Biblia. Y que estudien. Ya estamos en Hebreos, en la lectura, terminamos Filemón en la lectura del año. Y si usted este año no se unió a leer la Biblia, todos los años leemos juntos la Biblia, cada quien en su casa, en su horario, vamos leyendo la Biblia durante todo el año. Entonces, para el próximo año, en cuanto terminemos Apocalipsis, vamos a anunciar, entramos en el nuevo periodo de lectura para este año y usted se va a anotar y va a seguir la lectura. Le invito
a que estudie la palabra de Dios. Dice en Mateo 11, 28 al 30, si nos ponemos antes de entrar en la lectura, en el contexto, ¿qué había pasado en Mateo 11? Estaba comenzando de alguna manera el ministerio de Jesús, había estado llevando la palabra, había estado enseñando y predicando. Es curioso porque el énfasis que se hace en el ministerio de Jesús, en los evangelios, no es el énfasis en sus milagros. A veces uno piensa que el énfasis más grande eran los milagros que hacía Jesús. Sin embargo, se dice que él enseñaba, predicaba y sanaba. O sea, era un ministerio triple. Enseñaba, predicaba y sanaba. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta la parte de sanar, ¿no? Y oramos que el Señor nos sane y englobamos muchas áreas de nuestra vida en ser sanados. Pero hay un área de formación en la palabra que no puede ser sustituida. Y el Señor enseñaba y predicaba. Y en Mateo 11, Él está haciendo exactamente eso. Y le llegan al Señor noticias, hablan acerca de Juan el Bautista. Él se lamenta sobre aquellas ciudades que no le pusieron atención, ciudades que no abrieron sus puertas para los milagros del Señor, para las enseñanzas del Señor. Y en medio de esta reflexión que él está haciendo, de las ciudades que le cerraron las puertas, llegamos al verso 25, en donde dice que él se alegra con el Señor porque Dios estaba revelando los grandes misterios del Evangelio, de la palabra, de la revelación de Dios a los más sencillos. Los más sencillos eran aquellos que querían escuchar, que estaban dispuestos a escuchar. Y en ese contexto es cuando Él les dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esa frase es maravillosa. Vengan los que están cansados, y voy corriendo. Los que están cargados, voy corriendo. Dice que yo los haré descansar. Y luego dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esta es una metáfora que el Señor está haciendo. Cuando Él les dice, tomen mi yugo, ¿qué era un yugo? Un yugo era, tenía la foto y todo y no la puse yo en mis PowerPoint. El yugo sigue siendo un aparato usualmente de madera que se le pone a los bueyes para que carguen. Se pone un yugo en dos bueyes, el otro buey al lado, se unen ellos dos con ese trozo de madera y quedan unidos, y a partir de ese trozo de madera, el sembrador, el agricultor, el que esté utilizando a los bueyes como animales de trabajo, tiene cuerdas en donde los va sujetando o donde utiliza para que ellos arrastren peso. Entonces, por eso el yugo era necesario para que los bueyes caminaran juntos, era necesario para que tuvieran mayor fuerza para alar, para sostener el peso. Entonces, por eso la figura, cuando Él les dice, tomen mi yugo, está diciendo, hay cargas que cargar. En la vida hay cargas y hay trabajo que hacer. Y Él les dice que la carga que Él tenía era más fácil y más ligera de cargar. A diferencia de la carga que se imponía o que se les imponía sin Él. Todos nosotros tenemos en nuestra vida cargas que cargamos. Por un lado están las cargas, las laborales pueden ser obvias, las económicas pueden ser obvias, pero están las cargas familiares, las cargas de las relaciones personales, las cargas internas, aquellas que nadie ve, que nadie sabe. Nosotros no andamos por ahí con un trozo de madera jalando algo, pero internamente sí es como si anduviéramos con un yugo jalando la vida. A veces alguien me dice, ¿y cómo estás? Una de mis respuestas es aquí jalando la vida. Hasta que me di cuenta, digo, pues sueno como buey, como que voy jalando la vida.
Pero sí, es una metáfora, una forma de explicar, y mucha de esta gente sentía, además de las cargas de la vida, las cargas o exigencias de religión, de su religión, que además de la palabra, de lo que había dejado Moisés, los maestros de la ley tenían 600 mandamientos que imponían sobre la gente. Y el Señor les decía, ustedes mismos no los pueden cargar, no los pueden completar, y se los imponen a la gente. Así que si nosotros sumamos, cada uno de nosotros podemos hacer una lista de la cantidad de carga que estamos llevando. Hay quienes tienen la carga de sus hijos, y los hijos son una carga, aunque no sea financiera, económica. Algunos son una carga económica toda la vida, otros son una carga emocional toda la vida, porque los papás nunca dejan de ser papás, los padres nunca dejan de ser padres, las mamás nunca dejan de ser mamás. Y hay una carga que es familiar. A veces ni siquiera son las mamás y los papás solos, a veces somos los hermanos. Yo me río porque yo digo, mi hermanito es un hombre de 56 años, que es más alto que yo, pero es mi hermanito. Y así cada uno tenemos cargas que llevamos en nuestro corazón, preocupaciones, necesidades. Y cuando el Señor les dice, tomen mi yugo, como decirle, además del que yo tengo, voy a tomar tu yugo. Y Él les dice, aprendan de mí. Fíjense, les dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Tenía que ver por qué es fácil y la carga ligera. Y tiene que ver con vivir la vida, seguir viviendo la vida. La gran diferencia en el Señor es que cuando nosotros conocemos al Señor y Él es el Señor de nuestra vida, nosotros por un lado no cargamos solos la carga. Número 2, el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza, la sabiduría y la dirección para cargar. Y por otro lado, el Señor nunca va a permitir sobre nosotros una carga o una situación que no podamos o manejar, o en segundo lugar, que Él no nos dé la salida para salir airosos de esa situación. Entonces el Señor les dice, tomen mi yugo. Mi carga es más ligera y es más fácil de llevar porque Él está con nosotros. Siempre recordemos eso. El Señor está con nosotros. Y nosotros tenemos que verlo como una gran verdad. En la semana alguien me escribía, pastora, me siento así. Y yo le contestaba, recuerda, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces, aunque nosotros nos sintamos a veces desbordados por la situación, el Señor está con nosotros. Y Él les dice, aquí está la frase que quiero utilizar, por un lado dice, aprendan de mí, y Él no les dice, aprendan de mí a llevar el yugo. Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, fíjense que Él les había dicho, vengan, yo los haré descansar. ¿Cómo Él los va a hacer descansar? Él les va a enseñar cómo descansar. Dice, hallarán descanso. Una de las claves en la vida para tener descanso en el alma, fíjense, descanso para sus almas. Nosotros pensamos en el descanso físico que el cuerpo necesita. Y cuando nosotros pensamos en cansancio, necesitamos algo que nos reanime, algo. Ya no tomamos Coca-Cola, Alex, pero antes era la Coca-Cola que como que nos renovaba la fuerza, ¿sí? Porque asociamos el cansancio con el cuerpo, con el físico, pero el Señor no les dice, vengan y hallarán descanso para sus cuerpos. Él les dice, descanso para sus almas. Porque el ser manso y humilde comienza en el alma. Son actitudes que se cultivan desde adentro. Y ahora vamos a ver entonces qué aprendemos, en qué áreas de la vida nosotros debemos desarrollar o podemos desarrollar estas actitudes de mansedumbre y humildad. Fíjense que pongo 3 áreas: posición, identidad y relación. Entonces uno dice, bueno, esto, ¿cómo así? Posición. La mansedumbre y la humildad tiene que comenzar
ante Dios. En nuestra vida tiene que comenzar primero, para poder ser mansos y humildes, debemos entender quiénes somos ante Dios. Ahora, nosotros podemos, fíjense qué interesante, en nuestros contextos, el ser manso, hay quienes lo asocian con ser débil. Es que este se deja hacer de todo, este no tiene carácter, ¿sí? Tanto así que hay por ahí quien usa las expresiones soy manso pero no menso, porque nosotros tenemos una idea equivocada por tradición lingüística y tradición semántica, sobre todo en nuestros países, los significados de las palabras, le hemos atribuido al concepto de mansedumbre como una actitud de alguien que es débil de carácter, que no tiene fortaleza, que es miedoso, que le tiene miedo a la gente, a las situaciones, que de alguna manera actúa como con tontería ante la vida. Y uno dice, ay, este es manso, es que él dice que es manso, por eso no se atreve, por eso no va, por eso no se enfrenta. Sin embargo, el concepto real en la palabra de Dios es completamente opuesto. La mansedumbre es una actitud, primero, interior. Pensamos que la mansedumbre otra vez es en el comportamiento nada más. Yo actúo con mansedumbre, pero actuar con mansedumbre comienza con un alma mansa, con una actitud interna de mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Es una actitud interior, una actitud interior de sumisión a Dios y su palabra. Pero fíjense qué interesante la definición, sin ofrecer resistencia. Es fuerza bajo control. Las personas mansas no son las débiles. La persona mansa es aquella que puede tomar las cosas por su fuerza, puede lograr lo que quiere, puede ponerte en tu lugar, puede decirte 20 cosas, pero no lo hace. Se requiere más carácter para tener control y ser ecuánime que para soltarse y después decir, ups, ¿qué dije? Que somos especialistas. En soltamos y después decimos, ay, es que, disculpe, es que estaba muy emocionada, es que no lo pensé, es que se requiere mayor fortaleza para tener control. Y fíjense que la mansedumbre comienza con mi posición ante Dios. Es entender quién soy en Dios, quién es Dios, y que estoy llamada, si Él es el Señor de mi vida, Él es el Rey de mi vida, a los reyes, a los señores se le debe sumisión. Ah, pero ¿cómo nos cuesta? Porque dice a Dios y a su palabra. Someternos a Dios, aun cuando nosotros pensemos que tenemos la razón. Aun cuando lo que Dios nos pide en su palabra no nos gusta, no nos convence o nos parece muy extremo. Aun cuando nosotros queremos decir que sí y el Señor nos dice que no. Aun cuando los postulados o los principios de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios sean contrarios a los principios y postulados del mundo y que nosotros quisiéramos dejarnos llevar por el mundo, por la cultura, por lo que nos gusta, la mansedumbre es aceptar la voluntad de Dios internamente, ser sumiso a Dios y no ofrecer resistencia. Es que somos buenos para la resistencia. Sí, Señor, yo voy, pero, mira, es que yo lo estaba pensando así, Señor. Sí, Señor, es que pero, a mí me parece, o sí, Señor, yo voy a hacer eso que tú me pides, pero, mira, dame un tiempito. Déjame que yo haga esto, Hay gente que me ha dicho, mira, yo voy a gozar mi vida ahora que soy joven y cuando ya yo tenga tu edad, entonces yo voy a buscar a Dios, entonces yo voy a hacer, la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos control del día de mañana. Ninguno de nosotros sabe hasta cuándo va a llegar nuestra vida.
Nosotros realmente no podemos definir y decidir, yo voy a vivir así, 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 y cuando yo quiera, yo voy a buscar a Dios. Eso es ofrecer resistencia. ¿Cómo sabemos que estamos ofreciendo resistencia? Porque muchas veces Dios nos habla y nos conmueve, a veces hasta las lágrimas. ¿Y nosotros qué hacemos? Y no hacemos lo que Dios nos está diciendo. Puede ser que Dios te hable por una predicación, una lectura, con una conversación, algo que Dios mueva en tu corazón y uno sabe que tiene que hacerlo, uno sabe que tiene que decirlo, uno sabe que tiene que confrontarlo porque Dios nos está diciendo y nosotros no lo hacemos. Lo sentimos emocionalmente y hasta le damos las gracias a Dios. Señor, gracias porque me hablaste, porque te sentí, gracias porque tu palabra es hermosa y maravillosa, pero no la obedezco. La mansedumbre comienza por dentro. Fíjense que tiene que ver con fuerza bajo control, ecuanimidad. Y en cuanto a Dios, la humildad nuestra hacia Dios es una actitud mental de modestia. No tiene que ver con la pobreza económica. Fíjense cómo nosotros, depende de lo cultural, vamos adaptando conceptos que no son realistas. Hemos entendido, pensamos que alguien humilde es una persona que es automáticamente, si es pobre económicamente, decimos es que es una persona humilde. Y a veces nos encontramos con gente pobre económicamente que ay, el orgullo es de aquí hasta China y de ida y vuelta. Personas que hasta te hacen sentir mal de que tú puedas siquiera tener un gesto porque te hacen sentir el orgullo, el rechazo. La humildad no tiene que ver con la capacidad económica, con la cantidad de dinero que uno tenga, no tiene que ver con la formación académica que uno pueda tener. La humildad es una actitud mental y tiene que ver con una modestia, dice, opuesta al orgullo. El orgullo es el que dice, como la propaganda de L'Oreal, porque yo lo valgo. El orgullo es el que dice, el que se pone de primerito. Yo puedo, yo quiero, yo soy, yo valgo, a mí me deben. Uno de los grandes problemas de estas generaciones, a mí no me gusta decir generación de cristal porque eso suena peyorativo, hay de todo en todas las generaciones. Pero uno de los grandes problemas en las últimas décadas, probablemente de los años 60 para acá, 50 y tanto, después que terminó la Segunda Guerra, es que se ha implantado en la gente una actitud de victimismo, de la gente decir, es que yo me merezco más, es que a mí me deben, es que la vida me debe, es que el mundo me debe, es que la sociedad me debe, porque yo valgo. Y la frase que nos manda el mundo es, tú te mereces, ponte a ti primero, tú segundo, tú tercero. Y usted sabe cuántos hogares destruidos hay por el yo primero, yo segundo y yo tercero. Usted sabe cuántos hijos separados de sus padres por el yo primero, yo segundo, yo tercero. Usted sabe cuántos problemas hay en los trabajos porque la gente se enfrenta uno contra el otro en el yo primero y yo primero. Entonces imagínense esta lucha de egos en lo que prima es el orgullo. Y viene el Señor y nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Humilde de qué? De dinero. Dice, humilde de corazón. Es ser modesto delante de Dios. Y fíjense que dice, cómo nosotros vamos desarrollando una actitud de humildad. El Espíritu Santo hace que reconozcamos que todo viene de Dios. Cuando nosotros entendemos que lo que yo tengo no es porque yo lo valgo, lo que yo he logrado no es porque yo lo valgo, no estamos diciendo que no tenemos valor porque Dios nos hizo. Salmo 8 dice, tú hiciste al ser humano. Salmo 139 dice, lo hiciste conforme a tu imagen. El ser humano es valioso, todos los seres humanos somos valiosos porque Dios nos hizo. Pero hay una diferencia entre reconocer el valor intrínseco del ser humano al sentir que yo soy el centro del mundo y que el mundo gira alrededor de mí
y que yo soy más importante que nadie y que el mundo y la vida me debe. Cuando nosotros desde que nos levantamos en la mañana, desde que despertamos, somos conscientes de que podemos respirar porque Dios nos da la vida, comenzamos a entender que todo lo que tenemos y que todo lo que somos se lo debemos al Señor. Eso debe hacer aterrizar nuestros corazones y comenzar nuestros días y nuestras vidas con una actitud de humildad, no sintiéndonos superiores a los demás, no sintiéndonos que aquí estoy, Señor, lléname de todo lo que yo necesito porque yo lo valgo, porque yo soy tu mejor hija, porque yo soy tu mejor guerrera, porque tú sabes, Señor, que cuando usted se escuche orando a Dios, Señor, tú sabes que yo, haga un alto, acuérdese del fariseo y el publicano. Porque la humildad es una actitud mental de modestia, reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. No perdemos nuestro valor, pero nuestro valor no se equipara a Dios. Nuestra vida no se equipara a la santidad de Dios. Nuestras necesidades, nuestros deseos no se equiparan a quién es Dios. No, recuerden que eso fue la caída primero de Lucifer en el cielo cuando dice yo subiré al cielo y seré como Dios y me sentaré en el trono de Dios. Y luego se acerca a Eva y le dice, es que Dios sabe que si tú comes, tú puedes ser como Dios. Esa es la mentira que se ha sembrado en la humanidad siempre. Tanto así que ustedes van a escuchar gente predicando aún desde de púlpitos como este, diciéndoles a ustedes, tú eres un pequeño Dios. Es Diosito, porque como tú eres hijo de Jehová, tú eres Jehová Junior. No, la Biblia no enseña eso. Nunca, nunca. Nosotros hay que mantener la mansedumbre y la humildad en primer lugar delante de Dios, reconociendo quién es Dios, reconociendo que necesitamos al Espíritu Santo para someternos a su palabra sin resistirnos, a su voluntad sin resistirnos, y en segundo lugar, para reconocer con humildad, con sencillez, que todo lo que nosotros tenemos y somos proviene de Dios. Eso nos hace ubicar en el punto correcto de todos los días en nuestro corazón. Ahora bien, segunda área donde nosotros debemos aprender de Jesús es en nuestra identidad. Es en el quién soy. No con la forma distorsionada que ahora se quiere enseñar identidad. El ser humano tiene identidad porque Dios lo hizo, un ser pensante. Y cuando nosotros entendemos y miramos a la palabra de Dios y decimos, ¿qué dice la palabra de Dios que yo soy? Nosotros encontramos un texto que es de mis favoritos, los que están estudiando Romanos. En Romanos 12, del 1 al 3, la palabra de Dios dice, te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese es Romanos 12, 1 y 2. Y luego en el 3 es como una bofetada, porque en el 3 dice que ninguno tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. ¿Cómo nosotros entendemos la mansedumbre y la humildad? Fíjense, primero hacia Dios, mansos y humildes. ¿Cómo así? No nos resistimos a su voluntad, no nos resistimos a su señorío, a su palabra, a su dirección, y somos humildes porque con modestia y orgullo aceptamos quién es Él y quiénes somos nosotros. No desde el orgullo, aceptamos que todo viene de Él. Cuando pensamos en ser mansos y humildes de corazón con respecto a nosotros mismos, fíjense que una de las cosas que siempre enseño cuando enseño Romanos y enseño este punto,
Siempre me llama la atención que el apóstol Pablo no dice, no, cuando habla dice, ninguno tenga un concepto de sí más alto. Nosotros vivimos al revés. Cuando digo nosotros, hablo del ser humano. Nosotros hacemos una campaña inmensa por décadas para que la gente suba su autoestima, para que no tenga una baja autoestima. Y decimos, tienes que subir, no puedes tener una baja autoestima. Hay que enseñarle a los niños a tener una alta autoestima. Y eso tiene su sentido desde el punto de vista que estima significa el sentimiento de aprecio, de amor o de afecto que alguien tiene por sí mismo. Autoestima es cuánto yo me quiero. Pablo no utiliza la palabra estima, sino concepto. Que nadie tenga un concepto de sí mismo, porque la estima, contrario a lo que se piensa, todos nos queremos. ¿Usted sabe cuál es el origen de la baja autoestima? Es que yo me quiero tanto que me da rabia que no me quieran igual. Me molesta que no me quieran igual y sufro, por eso somos víctimas. Por eso decimos pobre autoestima, porque yo quiero que me quieran como yo me quiero. Pablo no se enfoca en que nosotros tenemos que subir nuestra manera de pensar o cómo nos vemos a nosotros mismos, sino que dice, la tendencia humana es tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Dice, ninguno tenga un concepto más alto. Quiere decir, no te creas más que los demás. No creas que tú eres la cereza del pastel. No creas que el mundo gira alrededor de ti. No creas que si tú desapareces, el mundo se va a acabar. O que si tú te enojas, a veces hay personas que dicen, bueno, te voy a aplicar la ley del hielo y no te voy a hablar. Y no te hablan y la gente piensa que de verdad está acabando con tu mundo. Y tú sigues en tu vida cero estrés y la persona ya está. ¿Por qué no le importa que yo no le hable? Porque cada quien se siente la cereza del pastel. Pablo, conociendo al ser humano, el Espíritu Santo, le dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cuando nosotros pensamos que alguien no está de acuerdo, ¿cómo decimos? Son conceptos que no se anima a utilizar y que uno no aconseja que le diga a la gente loca porque no es polite, no es amable. Pero es el concepto que está diciendo Pablo cuando dice que todo el mundo piense de sí mismo con cordura. El ser manso y humilde tiene que ver con que yo me vea a mí mismo, a mí misma, con equilibrio. Pensar de mí mismo con cordura quiere decir entender lo bueno y lo malo, entender mis fortalezas, mis debilidades, entender qué cosas me hacen daño emocionalmente y qué cosas hago yo que dañan emocionalmente a los demás. Porque si yo no meto a los demás en esta ecuación, en la ecuación de tener un concepto de mí que sea cuerdo, que sea equilibrado, yo voy entonces a pretender que los demás me traten de manera diferente y otra vez me convierto en el centro de atención. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a nosotros? Él habla de todo el Nuevo Testamento, ahí dice siervos, pero ustedes lean siervos, en los dedos tengo. Dice, la palabra de Dios habla de nosotros y dice que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos siervos, nos llama siervos de Dios, nos llama amigos y nos llama hermanos. Dice el libro a los Hebreos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Miren todas las definiciones o descripciones que tiene la palabra de Dios para referirse a nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos de nosotros que somos hijos de Dios, debemos pensar en los deberes y los derechos que tienen los hijos. Si usted forma a sus hijos solo teniendo derechos
y no le enseña deberes, ¿cuál va a ser el problema? ¿Cuál es el problema de una generación o de una familia en que los hijos solo tienen derechos y no tienen responsabilidades? Libertinaje, cada quien hace como quiere, cada quien demanda lo que quiere, cada quien se siente el centro de atención porque yo tengo derecho. Yo recuerdo, les he contado hace muchos años, uno de mis sobrinos llegó de la escuela, le habían dado una clase de los derechos del niño, tenía como 11, 10 años. Y llegó con su lista a mano, él la puso él mismo en una hoja de cuaderno, mis derechos. Y era una hoja de esas grandes, papel larga, una lista de derechos, y la pegó en la refrigeradora. Y le dice al papá, para que veas, estos son mis derechos. El papá le dice, dame un momentito, que ahora te voy a escribir las responsabilidades. Porque es todo un movimiento equivocado pretender que, como tenemos que cuidar a la niñez, que lo apruebo, como tenemos que salvaguardar los derechos del niño, que lo apruebo, que tenemos que librar a los niños de la violencia de cualquier tipo, lo apruebo, que tenemos que proteger la educación de los niños, lo apruebo, todo eso es correcto. Pero si no le enseñamos a los niños que además tienen responsabilidades en la vida, responsabilidades en la familia, responsabilidades con sus cosas, responsabilidades en la escuela, vamos a estar generando o formando gente que nunca en su vida podrá tener un concepto de sí mismo que sea cuerdo, que sea equilibrado. Dice, somos hijos, somos herederos, los herederos heredan. ¿Usted alguna vez ha pensado que usted es dueño de una herencia que el Señor ha asignado para usted? El salmista en el Salmo 16 dijo, tiraron las cuerdas y las cuerdas cayeron en lugares deleitosos, es hermosa la heredad que me ha tocado. Y a veces uno lee, uno dice, es poesía, ¿no? Lo que pasa es que en el tiempo antiguo, cuando te tocaba una herencia o te tocaba una tierra o algo, la forma de repartirla es que te daban una cuerda y tú tirabas la cuerda. Y como se extendiera la cuerda, a donde llegara la cuerda, se iba dividiendo ese terreno entre los herederos. Entonces el salmista es como quien dice, el terreno donde cayó mi cuerda es un terreno maravilloso. Me lo imagino con un riachuelo, con árboles frutales, con pasto. Yo me imagino aquel terreno. El salmista está diciendo, mi deleite está en ti, Señor. Tú eres mi herencia. Tú eres mi herencia. Es maravillosa la heredad que me ha tocado. Mis cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, las cuerdas de tu vida cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que te ha tocado en Dios. Nunca sientas o pienses que Dios no tiene nada bueno para ti. Que la vida cristiana consiste, hay gente que dice, es que no me gusta tu iglesia, porque todo es, no hagas, no pruebas, no esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro. Es porque quienes creen eso no conocen la palabra. La palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Diciendo, ahí está, puedes hacer todo, pero ten cuidado, porque hay cosas que no te convienen y hay cosas que te hacen daño. Y él dice, todo puedo hacer, pero no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Entonces, él dice, es hermosa la heredad. Dios tiene una heredad para ti. La herencia que el Señor tiene para ti no está solamente en el cielo. Está aquí, es vida abundante con Cristo aquí. Y él dice, somos herederos, somos siervos. El siervo es el que sirve. Y en la palabra de Dios, usualmente, cuando en el Nuevo Testamento habla de siervos, utiliza la palabra doulos, que significa esclavo. ¿Verdad? Que es una palabra que no nos gusta por las connotaciones culturales. Pero la diferencia que hace cuando uno habla de esclavo en cuanto a Dios es que Él es el dueño completo, total, de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todas mis angustias, de todos mis placeres. Él es el dueño de mi familia, de mis cosas. A veces nosotros decimos, es que esto es mío.
mis hijos, mi casa, todo es mío. No, dile al Señor, Señor, gracias porque todo es tuyo, ayúdame a administrarlo bien, ayúdame a cuidarlo bien, pero yo soy tu siervo, ayúdame a servirte con fidelidad en todo lo que tengo. Somos amigos, somos hermanos del Señor. Eso, fíjense que dice en cuanto a nuestra identidad. Ahora, con uno mismo, ¿cómo nosotros definimos o entendemos la mansedumbre y la humildad? La mansedumbre es igual al dominio propio. Gálatas 5, 22 y 23, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, habla del dominio propio, de la templanza. El dominio propio es aquel que te da la capacidad de decir, esto lo quiero todo. Y lo quiero todo de una vez. Pero no me conviene. No es el momento. O mejor de a poquito, porque si me lo como todo, no voy a tener para después. ¿Cuántos les pasaba cuando estaban en la escuela? Y no sé, en mi escuela tenían un ahorro de todo el año. Todos los niños ahorraban para Navidad, para fin de año. Y te pasaban, era obligatorio. Yo creo que yo soy viejita, ¿verdad? Porque esas cosas que se hacían en mi tiempo. Uno pasaba en lista los lunes, el profesor o el maestro, para tomar el ahorro. Y uno tenía que llevar un ahorro todas las semanas y te lo entregaban a finales de año. Entonces yo tenía compañeros que los papás tenían mucha posibilidad económica y llegaban los lunes $100, todos los lunes, $100, $20. Y teníamos compañeritos que llegaban $1, 50 centavos, lo que pudieran, ¿no? Entonces, como yo tenía un problema de rebeldía, de la cual todavía el Señor está trabajando en mi corazón, lo que a mí me molestaba era que me obligaran, o sea, el concepto de me obligaban, me decían, es obligatorio, Erika Harris, es obligatorio. ¿Y la cantidad importa? No importa, pero es obligatorio. Yo llegaba con 1 centavo. Y todo el mundo ya sabía, ¿no? Mis compañeros se mataban de risa, yo llegaba. La profesora miraba con esta cara. Claro que al final de año, ¿quién sufría? Yo, porque mis compañeros cuando iban a retirar su ahorro, tenían su buen ahorrito y yo tenía 52 centavos, porque yo había ahorrado 1 centavo por semana, porque a mí nadie me va a obligar. Uno va aprendiendo dominio propio, templanza, entendiendo lo que a uno le conviene y en qué cosas uno tiene que cuidarse, porque el problema con mis compañeros y conmigo es que el día que te daban el ahorro, se acababa todo. Se acababa todo el ahorro. Porque uno tiene que aprender a tener templanza. Y la humildad es alejarse del orgullo y de la autogratificación como nuestras metas en la vida. Fíjense que el ser humilde es con uno, dentro de uno, en uno mismo, es alejarse todo lo posible de todo lo que implique el aumento de mi orgullo personal y de buscar simplemente gratificación. ¿Gratificación qué es? Cualquier cosa que me produce bienestar, que me produce placer. Uno en la vida obtiene gratificación de las cosas más pequeñas o de las cosas más grandes. Uno aprende a disfrutar algo pequeño que te dieron, algo grande que te dieron. Cuando yo no sabía, por ejemplo, que venía María José, le hubiera encargado unos alfajores. Que ya no encuentro. Si María José me hubiera traído un alfajor, que la otra vez me trajo Yona Paola de Paraguay, si me hubiera traído un alfajor, eso hubiera sido una gratificación. Nosotros obtenemos gratificaciones en la vida. La semana pasada, cuando teníamos este coro aquí todos bien bonitos cantando, muchos de nosotros sentimos una gran gratificación, una gran alegría por ese momento. En la vida por sí sola va poniendo en nuestro camino momentos de gratificación y momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de gran
satisfacción en general y momentos en los que no nos sentimos bien. Esa es la vida. El problema, si nosotros no somos humildes y entendemos que esa es la vida, es que hay gente que va por sus días buscando solamente sentirse bien. Y su meta es sentirse gratificado o satisfecho a cualquier precio, independientemente del precio que sea. De repente uno escucha padres, por poner un ejemplo, padres o madres o personas responsables de niños que dicen, bueno, es que no había comida en la casa, pero cuando venía para acá me encontré con que estaban vendiendo una cosa que se me antojó y no había comida en la casa, pero es que esto yo lo quería. Dice, ¿cómo es posible? Dejaste a tus niños sin comer por eso que tú querías en ese momento que te produce satisfacción. Ese es un ejemplo extremo, pero sucede. Nuestra meta de vida no debe ser el alimentar mi orgullo y que yo me sienta bien. Mi meta de vida debe ser como hijo de Dios, como siervo de Dios, como heredero de Dios, como hermano de Cristo, como amigo de Dios, ha de ser satisfacer a Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, dice la Biblia, serán añadidas. Todos esos añadidos son gratificaciones. Pero poner primero a Dios es cultivar una actitud de humildad. Por último, la tercera área de mansedumbre y humildad es el área de las relaciones personales, de las relaciones con el prójimo. Y aquí nosotros nos encontramos con que si lo definimos, mi relación como es una persona mansa y humilde, se define como la serenidad del espíritu pacífico que no se deja arrebatar fácilmente por la cólera, con motivo, escribiendo en inglés, con motivo de las faltas o enojo de los demás. Jesús lo describe a los mansos como pacificadores en el Sermón del Monte. Fíjense que nosotros debemos ser mansos y humildes con respecto a Dios, debemos ser mansos y humildes con respecto a nosotros y debemos ser mansos y humildes con respecto a los demás. Nosotros debemos, dice Pablo, en lo que de ti dependa, procura la paz con todos. La palabra de Dios nos llama, dice Filipenses, a ser humildes, a no sentirnos superiores a los demás, sino a ver a los demás como superiores de nosotros para entonces tener el mismo sentir que tuvo Jesús. Dice, un espíritu pacífico, sereno, que no se deja mover fácilmente por el enojo de los demás. Usted sabe que gran parte de nuestros problemas en la vida es cómo reaccionamos nosotros a lo que hacen los demás. Y entonces, bueno, te grito porque tú me gritaste. Te hago tal cosa porque tú me hiciste. Somos reactivos emocionalmente. Y me hicieron, entonces yo también hago. Yo también contesto. Cuando nosotros no entendemos este concepto de un espíritu sereno y manso en Dios, somos esclavos de nuestras emociones y nuestras emociones son esclavas de las emociones de los demás. No hay nada más terrible que ser esclavos de las emociones de otro. ¿Sabe usted cómo se da cuenta? Porque alguien lo hizo enojar en la mañana y usted está todo el día enojado. Y la persona ya se fue, la persona ni se acuerda de usted y usted sigue enojado. O que alguien le tiró un carro en el semáforo, entonces usted va manejando como bala y por ahí va insultándolos y los demás no, es que aquel me tiró el carro. Cuando nosotros vivimos de esa manera reactiva, emocionalmente controlados por las emociones negativas de los demás, nosotros afectamos nuestra relación con los demás, afectamos nuestro testimonio en Dios. Es que yo fui violento porque ella me provocó. Yo fui violenta porque él me provocó. Yo le dije esas cosas a mi hijo porque él no me obedeció.
Nosotros no podemos ser responsables ni tener control de las reacciones y las emociones de los demás, pero sí somos llamados a ser responsables de las emociones y las reacciones nuestras. Y estamos llamados a ser pacificadores, a no estar metiendo ahí. Hay quienes se especializan, lo que decimos en Panamá coloquialmente, en meter cizaña. ¿Viste cómo te miró? ¿Y tú dejas que te hable así? ¿Y quién se cree? ¿Por qué te hace esto? Porque nosotros tenemos que ser mansos y humildes en nuestras relaciones con los otros, porque nosotros no podemos permitir que las personas que son violentas, que son ansiosas, que son problemáticas, que viven tristes, que sean esas emociones de otros que controlen nuestro estado emocional, y entonces reaccionamos y así nos tratamos a nosotros y así tratamos a los demás. Y así tratamos a los demás. Es como si, por usar un ejemplo fuera de mi área de manejo, es como si con Ivonne, que es veterinaria, atiende un perrito y el perrito la muerde y ya ella lo atiende, pero ella queda y enojada con el perrito y con el papá del perrito. Y luego vienen el resto de los perritos o los gatitos y ella es violenta. Y los maneja así, y los jala, y los puya, y si se detiene a pensar y dice, bueno, pero, y si un papá le dice, oye, ¿por qué lo tratas así? Suave, tranquila. Y en ese momento ella puede pensar, de verdad que es que esto es por aquel perrito que vi a las 7 de la mañana y son las 4 de la tarde y yo sigo enojada. Así funcionamos nosotros cuando permitimos que las emociones, los enojos, las faltas, las fallas, las reacciones emocionales de los demás nos influencien a nosotros, influyan en nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Somos llamados a aprender de Jesús. El Señor dijo, aprendan de mí. Ahí está el ejemplo. A veces nosotros queremos buscar y dicen, ay, es que salió un libro maravilloso que es 7 maneras de no sé qué, 7 reglas para que no sé qué, los hábitos atómicos, tal cosa no sé qué. Y tenemos una lista de libros o de gurús o de maestros que dicen cómo hacer, cómo vivir, y se multiplican los coaches de vida y que te dicen qué hacer y qué no hacer y cómo contestar y cómo sonreír y la postura y mira y no sé qué. Nosotros que conocemos al Señor tenemos al Maestro perfecto por excelencia. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, recuerden que la mansedumbre y la humildad son actitudes que se gestionan o se generan en el interior del alma, adentro. Dice, entonces hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo será el 2024? Según las proyecciones políticas, económicas, sociales, algunos auguran catástrofes, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla de los eventos del fin. Y mientras todas esas cosas pasan, ¿cómo estamos llamados nosotros a vivir? Nosotros somos llamados a vivir aprendiendo del Maestro. Aprendiendo actitudes, cultivándolas en nuestro corazón, pidiéndole al Espíritu Santo que las desarrolle internamente y entonces externándolas en nuestro comportamiento. Porque no funciona eso, es que yo soy humilde para mí para adentro. Es que yo soy manso para mí para adentro. Nadie lo ve, nadie se da cuenta, pero en el fondo yo soy bien humilde. O como decía yo en mi adolescencia rebelde, yo estoy orgullosa de mi humildad. Todo eso que nosotros cultivamos adentro va a salir en nuestra conducta. Y así nos vamos a relacionar con Dios. Nos vamos a valorar nosotros mismos y nos vamos a relacionar
con los demás. ¿Cómo va a ser tu 2024? Yo oro al Señor que podamos tener un fin de año y un inicio de año y los meses que siguen generando, cultivando actitudes correctas, como la gratitud, como la mansedumbre, como la humildad, aprendiendo de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, estamos agradecidos con tu palabra. Tu palabra es siempre oportuna. Tu palabra siempre va más allá de lo que nosotros podemos entender incluso en el momento. Por eso yo te pido, Señor, que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual. Que tu palabra se haga viva, se haga carne dentro de nosotros. Que nosotros podamos meditar en ella y que podamos rendir nuestro corazón a ti. Yo quiero invitarte en primer lugar, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día que tú le digas, te entrego mi vida, Señor. Es tuya. Y si ya tú le conoces, quiero invitarte a que podamos todos decirle, Señor, yo necesito aprender de ti. Dame, Señor, un corazón de discípulo, de discípula. Dame un corazón que quiera aprender. Un corazón que te busque como modelo. Un corazón que discierna la necesidad de ser manso y humilde de corazón, para que aprendamos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Necesitamos descansar en ti, Señor. Necesitamos descansar en ti. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo. Dile, Señor, me rindo a ti en esta mañana. El Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Doy un sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dile, a ti el alfa. A ti el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, siempre
Que así sea, Señor, que podamos vivir en tu voluntad.